la gloria, Padre, por ser ese Dios majestuoso, ese Dios de amor, de bondad, ese Dios tan maravilloso, Padre. Gracias por ese amor tan grande que nos muestras cada día, Señor, a través de la vida que tú nos das, a través de tus bendiciones, a través de todo momento, Señor, que podemos pasar delante de tu presencia. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia, por cada familia, Señor, que está aquí presente, por las que no están también, Señor. Gracias por el trabajo de tus hijos, por lo que necesitan, Señor. Suplicamos que tú los proveas también. Gracias, Dios, por sustentarnos en todo momento a través de tus bendiciones espirituales, materiales, oh Dios. Gracias, porque confiamos en ti, oh Dios, porque tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Estamos en tus manos, oh Dios. Gracias por tantas cosas, Padre, que tú nos mostrarás más adelante, Señor. Oh Dios, cuida de tu pueblo, cuida de tu iglesia, Señor, y háblanos a través de tu palabra también, Señor. Estamos en tus manos y en tu voluntad, Padre Santo. Toma esta iglesia y haz tu obra en ella, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas de las alabanzas en este día llegan a nuestro corazón con tanto poder, sabiendo que dependemos de Dios en todo, dependemos de un Dios maravilloso en cada momento de nuestra vida. Ese Dios grande es el que hace los cambios necesarios para que podamos encaminar nuestra vida a través de Él en todo el tiempo que tenemos aquí. Pero damos gracias a Dios por ello, porque es esta alabanza que nos permite reconocer también algunas necesidades que tenemos a través del Señor. Yo les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el Salmo 81. Salmo 81. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 16, Salmo 81. Versículo 10 al 16. Dice así la palabra del Señor: Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Cambiaron en sus propios consejos, o caminaron en sus propios consejos. O si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Que el Señor bendiga su palabra. El tema que este día voy a tratar, hermanos, es: Dios anhela la obediencia de su pueblo. Dios anhela la obediencia de su pueblo. Nosotros como padres deseamos y anhelamos lo mejor para nuestros hijos. El anhelo que queremos que ellos puedan superarse, que puedan su vida ser mejor cada día. Deseamos que ellos sean mejores de lo que nosotros muchas veces hemos sido, ¿verdad? Queremos que ellos se superen, que puedan terminar sus deseos que hay en su corazón, más que todo que puedan triunfar en la vida, que puedan alcanzar las metas necesarias que necesitan ellos. Entonces, en el corazón del Padre está el deseo de ayudarle a que nuestros hijos puedan obedecer las cosas que nosotros les enseñamos.
Cada palabra que un padre da es una enseñanza para los hijos. Porque las cosas que vivimos o que hemos vivido en nuestro pasado o lo que vivimos en nuestro presente es algo que va a servir para nuestros hijos, para su futuro. Y entonces el consejo y la ayuda del padre es tan importante para que los hijos cambien su pensamiento, su manera de actuar en todas las áreas. Y hay ese deseo de que nuestros hijos triunfen, no se queden allí, sino que sigan adelante. Que un día podamos sentarnos y verlos allí haciendo las cosas más buenas y que podamos ver el futuro de ellos mucho mejor. Y cuánto mucho mejor es cuando Dios está en control de la vida de ellos. Cuando Dios está buscando que le obedezcan. Como padres deseamos la obediencia de nuestros hijos, deseamos que ellos cumplan lo que Dios nos ha encomendado como padres para ellos. Pero Dios también desea que su pueblo le obedezca. Cuando no haya obediencia, entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, cuando uno no obedece, lo primero que hace es hacer su propia voluntad. Es como cuando un hijo dice, yo no voy a hacerte caso, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a hacer mi vida como yo quiero. Y cuando hace su vida como él quiere, entonces su vida es un fracaso muchas veces. Su vida se pierde. Pierde el rumbo de las cosas y entonces, porque su falta de madurez, su falta de crecimiento no le permite desarrollarse mejor y entonces caen muchos obstáculos y caen muchas cosas que después le van a producir mucho daño. Los versículos que hemos leído allí en el Salmo, este Salmo 81 habla del primer versículo hacia adelante, habla de que el pueblo debería adorarle a Dios en todo, en las fiestas solemnes que habían, pero hay algo que el pueblo no estaba haciendo. Y el versículo dice 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel hizo lo que quiso. Y dice la palabra de Dios, versículo 12, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios caminos. Eso es la desobediencia. Cuando hay el consejo de Dios es hacer las cosas correctamente, pero cuando uno no los hace, entonces la desobediencia, ¿qué es lo que hace Dios? Dice que permite que el hombre camine en sus propios caminos para que en sus caminos de perversión pueda darse cuenta que está mal en su vida. No es porque Dios no le ama, sino es porque Dios ama demasiado y entonces Dios de una manera muy importante tiene que reprender el corazón de sus hijos. Y muchas veces tienen que vagar, tienen que andar en las cosas negativamente hasta que se den cuenta de las cosas que están dañándole su vida, que están perturbando su vida y su relación con Dios. El pueblo de Israel muchas veces caminaba fuera de la voluntad de Dios, haciendo su propia voluntad. Y entonces dice allí, cuando Dios quería que el pueblo le obedeciera, el pueblo siempre salía de su voluntad. Cuando Dios les decía, tienen que hacer estas cosas correctamente, el pueblo decía, no, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos. Y entonces Dios tenía que permitir que algo sucediera con el pueblo. Dice los siguientes versículos. Versículo 13, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Está hablando allí cuánto es el deseo del Señor de que su pueblo vuelva a Él, que camine con Él. Pero para esto tiene que haber realmente un corazón que esté dispuesto a aceptar el cambio que Dios quiere poner en su vida. Cuando no aceptamos la voluntad de Dios, cuando no aceptamos lo que Dios tiene determinado para nosotros, para que nosotros podamos caminar en este mundo sabiamente, no aceptamos eso, entonces es la desobediencia que permite que nuestra vida esté andando fuera de la voluntad de Dios. Pero lo que Dios desea ardientemente en su corazón, el deseo más grande de Dios cuando habla en estos versículos, hasta el versículo 16, es que cuánto Dios deseaba que su pueblo pudiera escucharle a Él. Cuánto Dios desea que su pueblo en este tiempo le escuche a Él. Y escucharle a Dios es a través de su palabra misma.
Escucharle a Dios es a través de lo que Dios quiere decirnos y enseñarnos y cómo Dios quiere corregir nuestro camino cada día de nuestra vida. Cuando no hay obediencia, entonces viene el castigo. Y cuando viene el castigo, el dolor es muy fuerte. Y cuando ese dolor entonces causa en la persona, le causa tanto sufrimiento, entonces se da cuenta que necesita buscar a Dios. Y para buscar a Dios, primera cosa que debemos hacer, que el pueblo de Dios debe hacer, debe humillarse delante de Dios. Debe reconocer sus pecados delante de Dios. Debe darse cuenta que es una persona que necesita mucho cada día de Dios. La misma palabra del Señor dice allí, por ejemplo, en 2 de Crónicas 7:19, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que sí, ¿qué dice la palabra de Dios? Que si se humilla el pueblo, ¿qué es lo que hace Dios? Que escucha, y entonces ¿qué Él hace? Él perdona, quita, cambia ese pecado que hay en su corazón. Fíjese, Dios se olvida. Cuando hay pecado en el corazón de la persona, quiere decir cuando no hay humildad en el corazón de los cristianos también, entonces puedes hacer muchas cosas, pero ese corazón está duro para Dios y entonces no hay realmente humildad en ese corazón. Y todo lo que haces puedes hacerlo en tu propia carne cuando Dios está diciendo tienes que humillarte primero. Reconocer que eres pecador. Reconocer que fallamos a Dios. Reconocer que necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida. La primera cosa que Dios necesita es humillación de sus hijos. Y es lo más duro que hay a veces en el corazón de los hijos de Dios, humillarse delante del Señor. ¿Se acuerdan que los fariseos, cuando Jesús les hablaba que eran pecadores, y ellos decían, no, nosotros somos descendientes de Abraham, y si somos descendientes de Abraham, entonces nosotros somos un linaje perfecto? La santidad de uno, del Padre, no puede salvar al Hijo, ¿verdad? Si no tiene que el Hijo reconocer que tiene pecado en su corazón para que él pueda tener la santidad también de Dios y pueda cambiar su vida. Los fariseos estaban pensando porque eran descendientes de Abraham y Abraham fue el padre de la fe. Ellos estaban seguros de su vida y de su salvación cuando Dios dice, no, tú eres responsable de tu vida. Si no te humillas delante de mí, si no reconoces tus pecados, entonces no estás en mi voluntad. Y lo que la palabra de Dios está diciendo, si el pueblo de Dios se humillare y reconociere, quiere decir, dijera Dios, soy una persona que necesita, porque he pecado contra ti, entonces Dios lo que hace es decir, yo te perdono y olvido todo. Dios nunca guarda nada en su corazón. Dios nunca guarda resentimiento en el corazón. Dios tiene tan puro su corazón que cuando ve que nosotros reconocemos nuestras faltas, Él limpia todo. Se olvida de todo. Pero necesita el pueblo humillarse delante de Dios. Y para esto, para humillarse delante de Dios, el pueblo necesita y debe aprender a orar también. Cosas fundamentales que la palabra misma de Dios nos enseña. ¿Cómo podemos pedir que Dios cambie nuestra vida? ¿Cómo podemos pedir que Dios transforme nuestra vida si es a través de la oración que hacemos a Dios? A través de la oración. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Está hablando de oración. Y la oración es importante porque es a través de ella que nos comunicamos con Dios, es a través de la oración que podemos hablar con Dios, podemos decir lo que sentimos, también reconocemos a través de la oración cómo hemos fallado a Dios también. Pero lo más importante que dice este versículo,
clama a mí, quiere decir, ora a mí todo el tiempo de tu vida y yo te responderé. Está hablando algo que Dios está prometiendo, que cuando oramos realmente con un corazón sincero y arrepentido, Dios nos responde y dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces lo que está diciendo Dios es que Él abrirá y nos mostrará cosas que ni siquiera nos imaginamos nosotros. Cuando la iglesia ora de corazón, cuando la iglesia que se ha arrepentido y se ha humillado y ora de corazón, entonces la palabra está diciendo, yo te voy a mostrar cosas que nunca has visto. Y vas a experimentar cosas que yo voy a poner allí. Transformación y cambio, no solamente para tu iglesia, sino para nuestras mismas familias. Y lo que Dios desea es bendecirnos a todos, pero para esa bendición necesita uno clamar a Dios con un corazón real. Dios, cuando habla en estos versículos, nos enseña también que debemos buscar el rostro de Dios. Allí está diciendo, si hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento yo habría, dice, derribado a sus enemigos. Si mi pueblo me hubiera buscado, quiere decir buscar el rostro de Dios, buscar a Dios en todo momento. Es la forma más importante, debemos buscar a Dios. Dios está en todo lugar. Dios está en tu casa. Dios está en tu trabajo. Dios está cuando estás manejando tu carro, ahí está Dios. Cuando tú estás viajando, ahí está Dios. Cuando estás en la escuela, está Dios. Cuando estás haciendo tus actividades en todas las áreas que tengas que hacer, Dios está allí, porque dice debe buscar, su pueblo debe buscar a Dios, buscar el rostro de Dios, tener la presencia de Dios. Y dice allí el mismo profeta Jeremías en el capítulo 29, el versículo 13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis con todo vuestro corazón. Está hablando que uno debe buscarlo con todo el ser, con el alma, cuerpo y espíritu, con todo nuestro ser. Uno debe buscar a Dios. Debe buscar en todo momento al Señor. Y allí dice el Señor, y me hallaréis, porque dice, no te voy a dejar, sino estaré allí siempre. Es lo que dice el Señor Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor no está lejos de nosotros. Dios está cerca de ti. Y cada día tú lo puedes palpar a Dios, no con tus manos, sino con todo lo que sientes, con todo lo que Dios te está mostrando. Estás sintiendo la presencia de Dios. El pueblo de Israel necesitaba buscar a Dios realmente, apartarse de todo y buscar realmente a Dios verdadero. El pueblo de Dios debe aprender a buscar el rostro de Dios cada día. En cada segundo de nuestra vida debe estar presente el rostro de Dios. No un rostro que un hombre lo pinta, sino ese rostro de santidad de Dios en nuestra vida. Ese rostro de Dios que cambia. Ese rostro de Dios que has visto, como has experimentado en tu vida el cambio y las bendiciones de Dios. Dios está allí. No tienes que ponerle una cara física, porque Dios está en tu corazón. No sientes a Dios cada vez que clamas a Él. Y es por eso que el Señor dice allí, pues, si me buscas, me vas a hallar y yo te responderé a ti. Si buscas mi rostro. Y donde encontramos el rostro de Dios es a través de su palabra misma. Cuando el Señor estaba hablando allí en estos versículos del Salmo, estaba diciéndoles también que el pueblo de Dios debería renunciar a su pecado. ¿Qué es lo que dice? Que el pueblo de Dios, el versículo 11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios
consejos. ¿Qué es lo que Dios quiere para que esto no suceda? Lo que Dios desea es que el pueblo renuncie a su pecado. ¿Qué es renunciar al pecado? ¿Qué es renunciar a todo aquello? El libro de Proverbios, el capítulo 28, versículo 13, dice que el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice allí que el que encubre su pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? No prosperará. Mas el que lo confiesa, dice que alcanzará o se apartará y alcanzará misericordia de Dios. ¿Ven la diferencia? La diferencia cuando el pueblo confiesa su pecado y sobre todo cuando el pueblo abandona el pecado, ¿qué es lo que hace? Va a recibir la bendición de Dios. Pero cuando el pueblo dice, no confiesa su pecado, sino lo encubre, que decir, lo cubre allí, no va a prosperar. Entonces realmente muchas veces el cristiano se engaña a sí mismo. ¿Saben cómo se engaña a sí mismo? Cuando tiene pecado y piensa que no ha pecado y dice, Dios, yo estoy bien contigo, pero su corazón está en pecado. Y dice, él piensa que va a prosperar en todo, pero dice la palabra de Dios, no prosperará. ¿Cuántos de los hijos de Dios, por no confesar su pecado, la Biblia misma habla cuál es el resultado de no confesar el pecado? No fueron prosperados. ¿Cuántos reyes en la Biblia misma, por no confesar sus pecados, el resultado de su vida y de su reinado ha sido un fracaso? Por eso no prosperaba nada de lo que hicieron. Cuando uno confiesa su pecado, imagínense a David cuando pecó, entonces él confesó su pecado delante de Dios, dijo, Dios, perdóname por lo que hice. ¿Qué es lo que hizo Dios? Perdonó su pecado, pero su reinado fue prosperado. Porque la mano de Dios estuvo constantemente en él, porque él reconoció, se apartó de su pecado para vivir una vida de santidad de Dios. Cuando David comenzó a buscar a Dios todo el tiempo, su vida fue de bendición y de triunfo en todo momento, hasta el día que él murió. Pero cuando no se confiesa, uno cubre de mentiras su vida y fracasa en todo momento. Por eso lo que Dios quiere, hermanos, es que cuando Dios nos está hablando a nuestro corazón, cuando Dios nos redarguye de pecado, ¿qué es lo que debe hacer el pueblo de Dios? Dice, debe confesar su pecado al Señor. ¿Para qué? Para que tu vida sea prosperada, para que tu vida alcance la misericordia de Dios, la ayuda de Dios en todo lo que tú hagas. Cuando uno busca a Dios, cuando dice, uno pierde la visión de Dios, cuando el pueblo de Israel caminó en sus propios caminos, fue destruirse a sí mismo, pero Dios lo que deseaba de su pueblo era que limpiara su camino, su caminar diario, su vida diaria. ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano? Cuando estamos en la iglesia, cuando por ejemplo los judíos, los fariseos estaban en la iglesia, ahí estaban, o en sus reuniones estaban allí cantando, leyendo la Biblia, y cuando salían hacían cosas muy diferentes de lo que ellos estaban estudiando. Muchas veces también los mismos hijos de Dios en este tiempo, ¿cuál es su vida? ¿Cuál es su camino? Cuando está en la iglesia es una persona, pero cuando sale de la iglesia es otra persona. Tiene un doble camino. Uno que se viste de santidad el día domingo y uno que se viste de negro para caminar toda la semana. ¿Verdad? Entonces termina el domingo el servicio, se quita el traje de santidad porque ya terminó el tiempo de Dios y vuelve a tomar su traje matutino normal de toda la semana. Y vive como él desea.
Cuando la palabra de Dios lo que desea, dice, el pueblo suyo debe limpiar su camino. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, que es lo que dice que debemos despojarnos o debemos quitarnos, limpiarnos de toda contaminación de la carne. ¿Qué es la carne? Es tu cuerpo. Lo que tú haces con tu cuerpo es lo que estás mostrando, lo que es Dios en tu vida. Y lo que Dios está diciendo, limpia, que limpies en todas las cosas de tu corazón. Está diciendo, limpia tu carne, tu espíritu, tu alma, tu mente, todo tiene que estar limpio para que puedas caminar correctamente delante de Dios. El apóstol Pablo, para que todas las personas en su época pudieran reconocer lo que él había cambiado, tuvo que limpiar su corazón profundamente, dejar lo que fue antes y caminar como un camino solo, que es Cristo Jesús. Su maestro, su guía, su todo se llamaba Cristo Jesús. Su santidad que él vivía, la vivía bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de Dios. Y la palabra de Dios está diciendo, límpiate. Tu cuerpo, dice la Biblia que somos templo del Espíritu de Dios. Y si somos templo del Espíritu de Dios, ese templo debe estar limpio. Y debe caminar limpio. Y debe dormir limpio, y debe levantarse limpio, y debe hacer las cosas limpiamente delante de Dios. Cuando ese cuerpo está limpio delante de Dios, la santidad de Dios se perfecciona, se perfecciona. La santidad no es tener las manos juntas uno a otro y poner una cara de tristeza. La santidad es vivir la vida con Cristo Jesús. Esa es la santidad. La santidad es obedecer a Cristo Jesús. Eso es la santidad. La santidad no es poner cara triste. Es vivir con gozo la vida que Dios nos da. La misma palabra de Dios dice, vosotros sois pueblo santo de Dios. Pueblo escogido de Dios. Y un pueblo santo es un pueblo diferente. Un pueblo santo es el que camina bajo las manos, la dirección de Dios, bajo la palabra de Dios, bajo la guía de Dios, bajo la esperanza de Dios, bajo el temor de Dios. ¿Sabe qué es el temor? El temor es el respeto que tenemos a Dios. El temor es la obediencia que tenemos a Dios. El temor es mirar a Dios como lo más alto que es, el único Dios eterno. Pero también lo que Dios estaba deseando aquí es que el pueblo aprendiera a cumplir lo que le promete Dios. ¿Qué le prometió a Dios el día que tocó su corazón? ¿Le prometió servirle? Le prometió caminar con él todo el tiempo de su vida. Le prometió Dios, nunca me apartaré de ti, nunca me alejaré de ti. Le prometiste vivir tu vida cada día bajo su dirección. Prometiste obedecer su palabra todo el tiempo de tu vida. Y cuando no se cumplen las promesas, rompemos las cosas. Dios cuando promete algo lo cumple. Dios nos prometió vida eterna y Él lo cumplió. Él prometió enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros. Lo hizo, murió por nosotros. Dios nos prometió derramar bendiciones hasta que se sobreabunden en nuestras vidas. Él lo está haciendo. Dios te prometió una vida mucho mejor. Dios lo está haciendo.
Pero para ello tiene que cumplirse la promesa también que nosotros tenemos con Dios de caminar como hijos. Cuando le dijimos, Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador, tú eres mi Padre, tú eres mi todo, yo te voy a obedecer. Entonces debes cumplir lo que dice tu boca. Lo que hablas debes cumplirlo. Si amas a un Dios real, debes cumplirle a ese Dios real. Porque Dios tiene mucho para ti. Algo que no vas a encontrar por ti mismo, solamente lo encuentras a través de Dios. Dios nunca quiebra sus promesas. Y si tú has visto lo que Dios ha hecho en tu vida, no rompas las promesas que le has hecho a Dios de serle su hijo fiel y servirle todo el tiempo de tu vida hasta el día que Él te llame a su presencia. El que no va a cambiar nunca es Jesús. Él siempre va a estar allí y todo lo que Él ha prometido estará contigo. Pero uno tiene que buscar a Dios, desear vivir con Dios. Oh, si me hubiera oído mi pueblo y en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. ¿Quién es el enemigo más grande que tenemos? Eres tú mismo. Y el diablo se aprovecha de ti. Muchos dicen, el diablo es mi enemigo primero. Claro que es tu enemigo, pero el diablo aprovecha de ti porque tú eres tu propio enemigo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nuestra carne es la que actúa, el diablo aprovecha. Pero cuando tú pones orden en la casa, dentro de tu corazón, quitas todo, limpias y dejas que viva la presencia de Dios en tu corazón, entonces nadie puede dañar esa casa porque es Cristo quien está gobernando. Y el enemigo que eras tú mismo de ti ya no va a hacerlo porque Dios está controlando tu vida. Uno no puede ver victoria en su vida cristiana, ni victoria sobre las fuerzas del mal, si no está obedeciendo a Dios. Uno no puede ver victoria en su vida como siervo de Dios, ni victoria contra el mal, si no está obedeciéndole a Dios. Cuando hay obediencia, hay protección y hay bendición. Cuando hay desobediencia, quitas la protección de Dios. Cuando tienes un corazón buscando y obedeciendo a Dios, entonces tienes todo el apoyo de Dios en todo momento de tu vida. No es difícil obedecer a Dios. Solo que nosotros queremos hacerlo difícil. Dios nos da todas la forma como debemos vivir obedeciéndole. Obedecer es amar a Dios. Si no obedece, uno no le está amando a Dios. El pueblo de Israel muchas veces no amaba a Dios. Hasta el día que Jesús murió en la cruz. Él no expresó amor hacia Dios, sino expresó el odio, el rencor hacia Dios. Y determinó que el Señor Jesús sea muerto en esa cruz. Porque no quería aceptar sus faltas, sus pecados. No quería aceptar que su vida estaba mal del pueblo de Israel. Y a veces igual está el pueblo en este tiempo. Cuando Dios está hablando a tu corazón, queriéndose hacerte ver que hay algo malo en tu vida,
Cuando cierras tu corazón, endureces, estás odiando a Dios. Escucha bien. Cuando desobedeces a Dios, estás odiándole a Dios. Porque no estás aceptando el regalo más grande que Dios quiere dar. Pero cuando tú obedeces en todas circunstancias, estás pasando momentos difíciles y buscas a Dios, entonces, ¿sabes qué? Y obedeces al Señor, estás amándole en todo a Dios. Dos palabras que no deben olvidar, hermanos, y que no deben separarlas nunca. Si amas a Dios, es porque le estás obedeciendo. Si le obedeces a Dios, es porque le estás amando. Y Dios quiere eso. Un pueblo que anhela a Él, que ese pueblo pueda obedecerle en todo tiempo. El guía de nuestras vidas se llama Jesús. No es ningún ser humano. No es el pastor, no es el líder de la iglesia, es Jesucristo. Y todos los que estamos en un lugar que Dios nos ha puesto, somos instrumentos solamente de Él. Pero el único que puede hacer las grandes cosas en tu vida es Cristo Jesús. De quien debe estar dirigida tu vista no es a los hombres, sino es a Jesucristo. Él es el cambio, Él es la transformación. Él anhela un pueblo santo para Él, un pueblo obediente para Él. Él anhela que su iglesia, que esta iglesia sea un pueblo que anhele obedecerle en todo momento al Señor. Escúchale a Dios. Busca el rostro del Señor. Y encontrarás la respuesta. Aquí está. La voz de Dios, el rostro de Dios. Él te va a hablar por su palabra cuando tú lo busques a Él. Él conoce tu corazón. Él conoce cada uno de nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos quitar también de allí. Y Dios quiere sanar cualquier herida de tu corazón. Pero lo más que todo quiere Dios es que tú le obedezcas como el Padre que es para ti. No hay mejor Padre que Jesucristo. Ese Padre nunca se va a ir de tu lado. Él va a estar día y noche contigo. Por donde andes, Él te va a cuidar. Por donde te encuentres, Él estará allí. Pero tienes que confiar en ese Padre, que lo dio todo por tu vida. El único que dio todo por nosotros se llama Jesús. Y Él quiere darte lo mejor a través de obedecerle, a través de buscar su voluntad. Inclina tu rostro ahora. Cierra tus ojos. Y allí donde estás, dile al Señor qué es lo que hace falta cambiar en tu vida, en tu corazón. ¿Qué es lo que necesitas para obedecerle a Él? Díselo al Señor. Si necesitas a Cristo como Señor y Salvador, también Él está allí para tocar tu vida. Solamente es decirle, Señor, necesito cambiar mi corazón, necesito que cambies mi vida. Reconozco que soy pecador, reconozco que no tengo una vida real y quiero que tú me la des ahora. Yo te hago que tú seas el Señor de mi vida. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Si tú estás haciendo esta oración, el Señor va a hacer su obra en tu corazón. Y si alguien ha hecho esta oración y al final quiere conversar conmigo, puedes hacerlo. Padre, te damos gracias y te damos a ti la honra, oh Dios, por el anhelo tan grande que tienes, oh Dios, en tu corazón de ver a este mundo
buscándote y cambiando su vida, Padre. Padre, tú que nos ves, tú que nos conoces, tú que nos creaste y nos formaste, oh Dios, tú sabes nuestra necesidad de ser hijos que te obedezcan solamente a ti. Hijos que necesiten, Señor, mejorar el cambio o caminar mejor diariamente, Padre. Estamos en tus manos, Dios. Tú haz los cambios que necesitamos, haz los cambios en nuestra vida, haz los cambios en tu iglesia, haz los cambios en el mundo, Padre, donde te conozcan, haz que a través de nuestra boca, de nuestra vida, Señor, otras personas puedan conocerte, buscarte, Padre Santo, saber que lo mejor viene de ti, Padre. Yo pongo en tus manos, oh Dios, esta tu iglesia, a cada familia, Señor. Pongo en tus manos, Padre Santo, a cada persona, a cada familia que hay en el mundo que no te conoce, que necesita de ti, Padre. Que a través de tu Espíritu Santo tú obres, que a través de tu iglesia se pueda alcanzar, Señor, estas vidas. Tú eres un Dios tan misericordioso, estás allí esperando. Porque tu propósito es, oh Dios, salvar a la humanidad. Y Señor, pedimos que muchos personas, oh Dios, puedan venir a tu encuentro. A través de tu iglesia, a través de tu pueblo, Padre Santo. Gracias por todo, Dios. Gracias porque estás tú presente en todo lugar. En tus manos estamos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.